Muy buenas tardes, estimados padres de familias. Bienvenido a esta nueva escuela para padres. Hoy el Departamento de Orientación Psicopedagógica tiene el gusto, la licenciada Michelle Bono, la licenciada Rita Bello y mi persona Emma Batista, de compartir con ustedes el tema Identificando señales de depresión en niños y adolescentes. Como familia, hoy tendremos la oportunidad de iniciar este tema que nos conviene a todos haciendo una oración. Dios dice, el que alaba, ora 2 veces. Que ninguna familia comience en cualquier de repente. Que ninguna familia se acabe por falta de amor. La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente. Y que nada en el mundo separe un hogar soñador. Que ninguna familia se albergue debajo del puente y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte y que puedan vivir sin temer lo que venga después. La familia comience sabiendo por qué y dónde va y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón. Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida. La familia celebre el milagro del beso y del pan. Que marido y mujer de rodillas contemplan sus hijos, que por ellos encuentren la fuerza de continuar, y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar. La familia comience sabiendo por qué y dónde va y que el hombre retrate la gracia de ser un papá. La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor. Bendecido Señor las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor las familias, amén.
Bendeciros, Señor, la mía también. Bendecid, oh Señor, La mía también. A continuación, la licenciada Michelle nos compartirá la teoría del cerebro triple, del cerebro trino. Muchas gracias, licenciada Emma. Bueno, qué bonita alabanza, ¿no? Esta oración que nos invita a que Dios nos bendiga como familia. Y hacemos esta pausa antes de empezar esta escuela para padres para pedirle al Señor que bendiga a todas nuestras familias de Pureza de María. Bueno, como nuestro tema nos indica, nosotros vamos a estar trabajando y conociendo un poco más estas señales que nos van a servir para identificar pues, depresión tanto en niños como en adolescentes. Pero antes, creemos importante dar como la introducción de cómo funciona el cerebro, principalmente desde niños, adolescentes y obviamente adultos. Existe una teoría que se conoce como el cerebro triple y esta teoría nos dice que el ser humano durante el tiempo de su evolución fue desarrollando diferentes cerebros. El primer cerebro al cual pues desarrolló fue el reptiliano, que es el cerebro primitivo. Este cerebro realmente se enfoca o maneja toda aquella conducta instintiva, aquellas acciones que son de sobrevivencia, el hambre, la sed, el sueño y otras necesidades básicas que necesita el ser humano para sobrevivir. Estas conductas son directas y aparte, pues, en este caso salen cuando el ser humano está en riesgo. Con el tiempo también se desarrolla el cerebro límbico. Y este cerebro, pues el cerebro medio, es el encargado de controlar las emociones. El manejo de las emociones como la ira, la alegría, la tristeza, el miedo, sorpresa y asco. Y por último, tenemos el cerebro superior, la neocorteza. Este último maneja nuestra parte lógica, el razonamiento, ¿no? Decide si nos conviene, nos indica si nos conviene hacer una cosa u otra, la toma de decisiones, estas funciones ejecutivas como la organización, nuestro comportamiento, y a través de este cerebro pues vamos a encontrar esta parte de la conducta inhibitoria, cuando nosotros sabemos que lo que vamos a realizar es incorrecto, esta parte del cerebro nos detiene, nos dice, ojo, lo que vas a hacer tiene repercusiones. Entonces, en el desarrollo del ser humano va a ir, pues, desarrollándose aún más estas distintas partes o distintos cerebros que nos conforman. Cuando el niño llega al año de edad, el cerebro que más sobresale en él es el reptiliano. Con el tiempo, cuando él va cumpliendo 4 o 5 años, empieza a desarrollarse aún más el cerebro límbico. Y desde los 6 a los 12, podemos decir que la neocorteza empieza a desarrollarse. Es importante conocer pues, estas 3 partes del cerebro. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender mejor la reacción o el comportamiento de nuestros niños cuando hay situaciones en donde nuestras emociones están inmersas. Por ejemplo, es sabido que cuando un niño está pequeño, aún está aprendiendo a manejar sus emociones. Es más, puede llegar a sentir esa emoción sin saber qué es lo que está sintiendo. Con el tiempo, pues
estas emociones que son producidas por situaciones adaptativas van a ir entrenando, van a ir enseñando y con nuestro modelo de adultos vamos a ir llevando a estos niños a que identifiquen sus emociones, a que aprendan a nombrarlas, a relacionarlas con distintas situaciones, a cómo expresarlas adecuadamente y a la vez, pues, aceptarlas, ¿no? Estas emociones que mencionamos son las esenciales, las básicas, pero prácticamente las emociones es como un espectro. Se pueden combinar emociones y producir emociones más complejas, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente. Ok, disculpen acá, por favor. Estas cosas son normales y es normal que se escuche un ruido de fondo, pero seguimos con nuestra presentación. Es importante, pues hablando de las emociones, reconocer la tristeza, ¿no? Que va de la mano con el tema que estamos trabajando el día de hoy. Recordemos que la tristeza es una emoción básica y esta va a surgir ante cualquier circunstancia, generando malestar o sufrimiento a la persona pues que la está sintiendo. En este caso, es importante conocer que esta tristeza o emoción es temporal, ¿no? No requiere ningún tratamiento farmacológico porque es algo que va a pasar y forma parte de la sintomatología de la depresión. Forma parte de algo más complejo que más adelante vamos a trabajar, que es la depresión en sí. Pero es normal sentirse tristeza, ¿no? Ya sea por la pérdida de un ser querido, ya sea cuando algo no nos sale como queremos, ya sea porque no me trajeron el regalo que quería. En fin, pueden haber distintas situaciones que pueden evocar en nosotros esta emoción de la tristeza. Y a veces podemos confundir esta emoción con depresión, porque en ambas situaciones hay síntomas similares que aparecen, como por ejemplo la apatía, ese desgano, esta falta de motivación, las cosas no tienen el mismo sentir, las mismas ganas para realizar algo. Esta parte de la falta de higiene personal o el aseo del lugar en donde habita puede ser también un síntoma parecido, pues cuando sentimos tristeza, usualmente dejamos a un lado o nos preocupamos menos por nuestra apariencia, nuestra higiene personal. Hay una falta de motivación muy marcada, no hay cosas que nos entusiasme como antes o que se quiera pues realizar. Estos son factores que se pueden ver similares tanto en la tristeza como en la depresión. Siguiente, por favor. Pero la diferencia está en que la depresión ya es una alteración grave de este estado de ánimo y requiere sí un tratamiento específico. Otro factor que nos puede ayudar a identificar la diferencia es el tiempo en que dura la depresión. Sabemos que las emociones son pasajeras, pero cuando esta emoción se vuelve más intensa y se acompaña de otros síntomas, convirtiéndose ya en depresión, tenemos que darle seguimiento. Si esto se da en un tiempo promedio de 5 a 6 meses, entonces podemos decir que es algo que ya amerita un seguimiento de un profesional o un tratamiento específico para poder ayudar a la persona, en este caso los niños, a salir de este cuadro. Recordemos que la tristeza, como mencioné antes, es una emoción pues universal que pues nosotros como humanos vamos a experimentar y tiene una función adaptativa. Entonces, es muy importante que nosotros como padres ayudemos a nuestros niños a identificar estas emociones, a aceptarlas tal cual como son e irlos llevando para que ellos aprendan cómo expresarlas adecuadamente. Siguiente, por favor.
Ok, los padres deben buscar ayuda si uno o más de los siguientes indicios aparecen en los niños, pues tristeza frecuente, un lloriqueo, llanto profuso, se observa en el niño una desesperanza, como que nada va a salir bien, hay una pérdida de interés en las actividades favoritas previas y yo creo que este factor es un factor muy importante que marca, ¿no? Porque en este caso la depresión va a afectar pues en ese interés de actividades regulares dentro de nuestro diario vivir. Estas actividades pues van a verse perjudicadas, van a verse afectadas y en los niños se puede ver el rendimiento académico y también esta parte social, la relación con sus amistades, con los miembros de su familia. Ya no hay interés para jugar. Entonces, este es otro factor que podemos ver importante para darnos estos indicios. Este aburrimiento persistente, falta de energía. Encontramos niños pues que no quieren jugar, a veces pueden pasar dormidos por muchas horas, más del tiempo normal que requiere un niño para su descanso. Aislamiento social, poca comunicación, baja autoestima, sentimientos de culpa. También hay una hipersensibilidad hacia el rechazo y hacia el fracaso, expresiones frecuentes de enfermedades físicas. Y esto pasa porque el malestar llega a ser mucho más intenso que el mismo niño expresa ese sentir, esos síntomas, somatizando a través de su cuerpo, ¿no? Vemos niños con dolores de estómago, niños con muchos sueños, con dolores de cabeza, muy irritables, ¿verdad? Muy hostiles para tratar. También, pues, ausencia frecuente de la escuela y deterioros en el estudio, como lo había mencionado, esta parte de su rendimiento académico puede verse afectada. Concentración pobre, cambios evidentes en el hábito de alimentación y dormir, como pueden dormir mucho, como pueden dormir muy poco. Siempre hay como polos opuestos, ¿no? Y hablar o tratar de escaparse en casa. Obviamente no ocurre en todos los casos, pero es un indicio que puede aparecer. Pensamientos o comportamientos autodestructivos, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado con esto. eh, Prácticamente la depresión infantil, bueno, la depresión, el trastorno de depresión, antes se creía que era enfocado solamente en los adultos, pero ya existe un 2%, un 4% de la población infantil que lo está padeciendo. Entonces, este es indicio en donde el niño empieza a mostrar intenciones de pues autolesión, intenciones de evitar no comer o de repente golpearse o hacerse algún daño, es muy importante. Pasemos a la siguiente, por favor. Existen diversos factores y más adelante la licenciada Rita también va a hablar de ellos, pero es importante conocer que tanto en los niños hay factores temperamentales, factores que están relacionados a la personalidad del niño que pueden propiciar o aumentar el riesgo de desarrollar una depresión mayor. Factores ambientales también que, pues, como lo menciona, el ambiente en donde se rodea el niño puede también influenciar. Sabemos que hay acontecimientos que pueden ocurrir eh, y si son seguidos o múltiples, pues pueden afectar mucho más al niño. Genéticos y fisiológicos. Por ejemplo, hay progenitores que pueden estar padeciendo, hay padres que pueden estar sufriendo de este trastorno depresivo y esto puede aumentar la probabilidad de que los niños padezcan de este trastorno. De 2 a 4 veces hay un mayor riesgo. Y no solamente porque puede en algún momento desarrollarse por
herencia, sino que también el modelamiento, ¿no? El modelamiento es muy importante. Si nosotros como adultos estamos pasando por este trastorno en sí, nuestros niños nos observan y aprenden ciertas conductas que al principio no van a entender, pero las adquieren como propias, implementándolas en su diario vivir. Entonces ellos van a ir creando estos patrones de conductas adaptativas para sobrellevar cualquier situación. La comorbilidad, ¿no? Y esto es tener otro trastorno psicológico que aumenta el riesgo de desarrollar una depresión o una dificultad para mejorar, ¿no? Por ejemplo, los niños con déficit de atención e hiperactividad tienden a mostrar una mayor probabilidad en crecer, en desarrollar este trastorno, ¿no? Tener una enfermedad médica crónica también. En este caso, bueno, hay tantas que podemos mencionar, pero aquellos niños que están padeciendo de cáncer, existe una alta probabilidad de desarrollar este trastorno de depresión. Entonces, ahora pues le cedo la palabra a la licenciada Rita, que nos va a hablar un poco más sobre estos indicios, pero ya en el adolescente. Buenas tardes, estimados padres de familia. Continuando con la intervención de la licenciada Michelle, podemos hacer mención, antes de entrar en detalles en lo que es el cerebro del adolescente, que los indicios que presenta un adolescente que puede estar sufriendo depresión son muy parecidos a lo que presentan los niños y las niñas, pero vamos a verlos con detenimiento y el por qué. El cerebro de un adolescente sufre una reorganización en esta etapa de la vida, ya que ellos están en un proceso de transición neuroendocrino, fisiológico, comportamental, emocional, llegada a la pubertad, que puede oscilar, si se es niña o niño, desde los 10 años aproximadamente. Incluso hay niños que ya empiezan la pubertad a los 9 años, lo que cronológicamente decimos un niño de 9 años ya puede estar en este proceso de la pubertad, y ello trae como consecuencia también que un factor hormonal puede estar influyendo en ello. Pero en cuanto a la misma conformación o configuración del cerebro, podemos destacar que en la adolescencia se produce un desfase entre la maduración de las redes del sistema límbico, que ha hecho mención la licenciada Michelle, ya que están vinculadas a las emociones, y las de la corteza prefrontal, vinculadas al control de impulso, el comportamiento racional y en general las funciones ejecutivas, que son las que nos permiten planificar, anticiparnos, tener conductas menos impulsivas. Y hay, como vamos a señalar más adelante, una poda neuronal. Le llamamos poda neuronal a ese proceso en donde las funciones que no se practican de manera habitual se van perdiendo estas conexiones entre las dendritas y los axones, y aquellas que se fortalecen por medio de un proceso de reajuste estructural en las neuronas. Y por ello se explica un tanto que algunos chicos se preguntan, algunas chicas en la adolescencia, ¿y por qué he estado perdiendo estas habilidades en un idioma, como mencionamos en el ejemplo acá? ¿Dónde fueron mis conocimientos de mandarín? O en una habilidad artística, como es tocar el violín, tocar el piano, en una actividad deportiva. Ellos se sienten en una incertidumbre, ¿por qué me está ocurriendo eso? Y de repente el chico no sintoniza que está sufriendo algunos cambios propios de la pubertad y de la adolescencia, y que se están dando algunos procesos neurofisiológicos que tienen que ver con nuevas conexiones neuronales y con algunas neuronas que ya quedan en desuso y por lo tanto ya no se pueden reemplazar. Eso trae como consecuencia que a veces consideramos que los jóvenes, los adolescentes, pueden tener conductas riesgosas, ya que ese proceso de desarrollo de la parte prefrontal del cerebro se va a seguir dando hasta alrededor de los 20 o 25 años de edad. Vamos a verlo con más detalle. Adelante, licenciada Michelle. Emma, adelante. Las redes neuronales.
el cerebro se construye en función de las exigencias del entorno, ¿ok? Del ambiente familiar, del ambiente escolar, del ambiente social y también de todos los estímulos que ahora tenemos también ahora con lo de las redes sociales, la tecnología de punta. Bueno, todo esto facilita el que el cerebro sea en estas edades más plástico. ¿Qué quiere decir esto? Que se aprende más rápido, pero así mismo como se va aprendiendo, se van perdiendo aquellas conexiones anteriores que no se están utilizando. Y entonces podemos decir que hay una supresión de conexiones entre neuronas que no sirven o no están usándose con frecuencia y una reducción de la sustancia gris. Los núcleos de las neuronas y las dendritas se forman en las áreas sensitivo-motoras y por último en la corteza prefrontal. Por eso decíamos anteriormente que entre la edad de la preadolescencia hasta llegar a la adultez, 20 o 25 años, el cerebro sigue madurando en esta transformación fisiológica que no se puede decir que es un cerebro adulto que no se ha completado en desarrollar o que es un cerebro de niño que está cambiando de una forma anormal, sino que es un proceso totalmente normal y adaptativo en donde se llega a una etapa en donde el cerebro comienza a especializarse en otras zonas, en otras conexiones neuronales. La corteza prefrontal es de extrema importancia. ¿El por qué? Porque en ella se encuentran los circuitos implicados en la cognición social. Todo lo que hemos mencionado anteriormente que tiene que ver con el entorno. Y hasta no pasada esta adolescencia, que hemos hablado del término de las edades entre 20 o 25 años, se produce este desfase entre lo racional, que es donde el chico o chica tiene que tomar decisiones basadas en la experiencia y lo emocional, ya que en esta etapa también de la vida de la adolescencia comienza todo el desarrollo neurofisiológico del organismo y entra en juego las hormonas. Podemos ir un poquito más adelante, licenciada Emma, en cuanto a las hormonas. En los varones y en las chicas hay secreción de algunas glándulas, que aquí las mencionamos en los factores que inciden. Si es chico, chica, los varones van a tener un mayor incremento en la testosterona, ¿ok? Que ayuda en todo esto que es conductas deportivas, por ejemplo, de riesgo. Sin embargo, en las chicas vamos a tener un incremento de otras hormonas esteroideas que van a ayudar a todo lo que es el interés por los adolescentes del sexo contrario. Así es que las hormonas también juegan un papel importante en los intereses de los chicos y todo ese proceso fisiológico. Así que también tiene mucho que ver las emociones, como ha recalcado la licenciada Michelle, las hormonas en las emociones. De allí que hagamos todos los esfuerzos por también educar emocionalmente a nuestros hijos, a nuestras hijas, para que estén un tanto más preparados para todos estos retos llegada a la adolescencia. Ahora, ¿qué factores inciden en la depresión? Tal como se mencionó en las líneas de la descripción de los niños, hay mucha similitud. Un factor genético hereditario, si hay un familiar, más si es un padre, una madre, en el primer grado de consanguinidad, las probabilidades de que se dé esta situación de depresión en nuestros hijos es bastante significativa. Hay factores biológicos cerebrales, lo que hemos mencionado es la química del organismo en cuanto a las hormonas se refiere y en cuanto a la propia estructura del cerebro, en cuanto a lo que estamos señalando de las nuevas neuronas que se comienzan a formar en este proceso del área prefrontal. Y el poco control que existe en este momento de la adolescencia en lo que es el área instintiva, el área de los impulsos. Los eventos estresantes en las niñez también podríamos decir que puede desencadenar en la adolescencia y estos eventos estresantes no trabajados. Ejemplo, que nuestros niños tengamos los antecedentes que tienen dificultades en el campo académico para socializar.
Si esto se perpetúa en etapas posteriores como la preadolescencia o la adolescencia per se, puede dar situaciones a la depresión, ya que el niño no encuentra o la niña estrategia para manejar estas situaciones que le causan un grado de tensión importante. Los conflictos no resueltos pueden ser conflictos con el entorno familiar, el entorno social, el entorno escolar y traumas de la niñez, el haber sido víctima de algún suceso desafortunado, ya sea a nivel emocional, ya sea a nivel físico, ya sea a nivel de pérdidas en las relaciones sociales o parentales, como la muerte de un ser querido, la intimidación, el ciberacoso o el acoso escolar, y también el ser víctima de abuso, puede ser verbal, puede ser psicológico, puede ser físico. Todas estas situaciones pueden tener un vínculo estrecho en la depresión de un adolescente. También, como se mencionó anteriormente, la comorbilidad, la existencia previa de alguna afección en el área de la salud mental, como la ansiedad, los trastornos de la alimentación, como la anorexia, la bulimia, el uso de sustancias ilícitas o si son drogas recetadas por algún médico también, qué efectos secundarios pueden traer las mismas. Y también podemos mencionar el consumo de alcohol. Puede dar pie a desarrollar una depresión si esto no se maneja de la manera apropiada. El tener baja autoestima, una baja habilidad para manejarse socialmente, el tener una actitud pesimista de la vida o de las circunstancias o de las incidencias de factores que le acontecen y tener pocas habilidades para enfrentar situaciones, ¿ya? Estas habilidades de afrontamiento ante la adversidad. También puede ser aquellas relaciones que tienen que ver con amigos, con compañeros de la escuela, con compañeros de la comunidad, con las personas que representan una autoridad, el no saber lidiar con ciertas exigencias del medio. También podríamos mencionar algún tipo de necesidad educativa que no hemos atendido con los profesionales o con los ajustes curriculares adecuados y el niño vaya experimentando frustración ya que no siente éxito o no va alcanzando los logros que desearía, o la presión de los padres de familia o de las personas que están bajo su cuidado, de exigirle posiblemente un rendimiento académico, deportivo o cultural, que de repente está limitado a cumplir con estas exigencias. Así que todos estos son factores que nosotros debemos de tener muy en cuenta, de considerarlo para poder nosotros con tiempo y oportunamente buscar alternativas para buscarles solución, porque en la mayor parte de las situaciones hay los tratamientos, hay como quien dice las oportunidades profesionales y terapéuticas para resolver estas situaciones de depresión. Y la asesoría profesional nos ayuda mucho a buscar este camino de resolución o de atención. Adelante, licenciada Emma. La siguiente, licenciada Emma. Los síntomas de la depresión pueden variar entre un adolescente a otro. Como hemos mencionado, se parecen muchísimo a los indicios que experimentan los niños, pero con la vulnerabilidad de los factores descritos que tienen que ver con el desarrollo neurofisiológico, llegada a la pubertad y todo lo que es el querer socializar o el desear naturalmente entrar, como quien dice, en esa armonía y comunión con sus pares y ya no tanto con los padres de familia o las personas adultas. Entre estos indicios de depresión en los adolescentes podemos mencionar el sentimiento de desesperación e impotencia o la desesperanza, como se mencionaba más adelante, los episodios frecuentes de llanto, que muchas veces el adolescente ni siquiera le encuentra una respuesta, una explicación de por qué me siento de la forma que vengo experimentando. La sensación de infelicidad la mayor parte del día, el no encontrar un sentido, el por qué estoy aquí, para qué soy útil, cuál es el sentido de mi existencia. Muchos pasan por esa experiencia de una duda existencial, la falta de autoestima
y poco interés por ver a los amigos o familiares de la forma regular o cotidiana como antiguamente lo disfrutaban. La dificultad para dormir. Un adolescente debe dormir en promedio entre 9 a 10 horas, mucho más que lo que necesita dormir un niño o un adulto. Por eso podemos encontrar muchas respuestas por qué algunos chicos, llegada la noche, como que les cuesta un poco lograr o conciliar el sueño. Es que se está dando también un proceso de mielización en las neuronas y el proceso, el momento de dormir para ellos es un poco más tardía que los adultos. Y por eso podemos encontrar también que llegada la mañana a muchos adolescentes les cuesta despertar, porque ese proceso se da un poco más tardío. Pero el joven necesita, adolescente, dormir entre 9 a 10 horas para mermar o disminuir un poco esa incidencia de depresión, porque el poco descanso también propicia un nivel de ansiedad y de estrés mayor. El cansancio o falta de energía puede ser un indicativo de depresión, la dificultad para concentrarse, para mantener la atención. También podemos que ver mucho esto con esto del área prefrontal, ya que el chico se encuentra ante dilemas que tiene que resolver muchas situaciones, analizar muchos factores de su entorno mediante un juicio inductivo y deductivo que todavía está en un proceso que ya estamos analizando, que se da hasta llegar a los 20, 25 años de edad. La pérdida de confianza en sus habilidades puede ser un factor o un indicio de depresión. El cambio en los patrones alimentarios, los dolores sin causa aparente, como mencionó la licenciada también Michelle en el caso de los niños, dolores musculares, dolores estomacales, dolores de cabeza, las cefaleas, las migrañas, el pensamiento sobre la muerte o el suicidio, ya sea propio o de otras personas. Y si este factor no se ha dado con ningún pariente, de repente el chico o chica comienza a preguntar, como quien dice, muy persistentemente acerca de qué ocurriría si, como en el futuro, qué ocurriría si yo falleciera, qué ocurriría si yo hiciera tal acción. Así que todos estos son indicativos que hay que prestarle atención y debemos de buscar la ayuda. Los chicos lo piden, los niños lo piden y nosotros debemos estar allí dispuestos a brindar esta ayuda. Y nunca debemos mirar una autolesión o un pensamiento de me quiero matar, me quiero morir, como un sinónimo de quiere manipular situaciones. Siempre hay que prestarle atención a estas verbalizaciones, a estos pensamientos o estas conductas. Ahora, no todo chico, chica o niño que se autolesiona es porque necesariamente quiera suicidarse, pero sí puede estar en un proceso de depresión que hay que atender. Adelante, licenciada Emma. Adelante, licenciada. Muy buenas. En estos momentos nosotros vamos a hablar sobre qué acciones podemos hacer si pensamos que nuestros hijos están deprimidos, ¿sí? Tanto adolescentes como niños. Solicita ayuda profesional. Hablar con un profesional sanitario local o con el médico de cabecera es un buen punto de partida. Siempre los profesionales de la salud le van a dar la orientación a los padres con respecto a si el niño está presentando síntomas y signos, si es una depresión, siempre va a dar una guía y una sustentación de dar pasos a poder darle ese soporte emocional a nuestros niños. Su hijo o hija se siente mejor si se siente escuchado y atendido. Siempre tener esa oportunidad y buscar ese espacio para buscar esa comunicación con nuestros hijos. Así, él siempre va a tener esa confianza o ese respeto. Motivarlo a que realice actividades que le guste cuando se encontraba bien o involucrarse en las mismas. También es bueno porque uno de los síntomas, y bien lo ha mencionado tanto la licenciada Rita como la licenciada Michelle, es esta apatía o desgano a actividades que anteriormente era de su agrado o
presentaba algún tipo de interés, el motivarlo a que continúe realizándolo poco a poco, de manera dosificada, de manera paulatina, para que el joven no se aísle y continúe con su vida diaria. Promueve el clima de afecto y respeto. Tome la iniciativa de mantener contacto con sus familiares y amigos. Que su hijo no se aísle. Es uno de los puntos, el ver, aunque de manera tratar que el padre de familia le dé a entender al niño, al adolescente o al niño, que no está solo, que cuenta con el apoyo de sus familias, que cada uno de ellos, cada miembro de la familia es importante. Evitar de que él, dentro de su estado de mantenerse con sueño o mantenerse dentro de su cuarto, el contacto afectivo y familiar es sin duda muy importante. Procure ejercicio físico regularmente, aunque se trate de un pequeño paseo. Tratar de realizar actividades físicas nos ayudan a que nuestro estado de ánimo mejore. El cerebro va produciendo hormonas y también va produciendo secreciones que activan el cerebro y dando un nivel de satisfacción que regularmente nos va a ayudar. Mantenga el hábito de regulares de alimentación y sueño. En lo posible que los miembros de la familia adopten tales hábitos, que todos en la familia puedan colaborar en que todos participen de la mesa, que no deje de comer tanto niño como adolescente, aunque pierda o no tenga el apetito para poder tomar alimentos, siempre intentando de que el joven se alimente de la mejor forma. Ajuste sus expectativas. Tal vez no pueda llevarlo a cabo como todo lo solía hacer, pero estimularle moderadamente a que logre sus metas. Ir creando junto con el joven y el niño actividades y que pueda continuar con su vida diaria y con sus expectativas. El que él pueda levantarse, ir a dar un paseo, o el que pueda realizar sus actividades académicas o participar de una actividad familiar es sin duda un punto de partida bueno para que él pueda iniciar y dar ese primer paso a las actividades de la vida. La expresión emocional es esencial. Facilitarle herramientas para identificar y hablar de sus emociones. Nosotros debemos de ser su espejo emocional. El intentar que como padres, como adultos que tengamos al cargo de un niño, el poder ser modelo de cómo manejar nuestras emociones, el podernos sentirnos tristes, enojados, angustiados es normal, pero cómo lo vamos a manejar, cómo lo vamos a expresar, de cómo vamos a lidiar con esta emoción que estamos sintiendo, el adulto le puede permitir al adolescente dar su experiencia. Mira, todos podemos sentir en la vida que podemos tener estas emociones, pero mira, yo cuando me siento triste, mira, yo trato de hacer estas actividades, acompáñame, yo te voy a acompañar, yo voy a guiarte para que ellos vean que no están solos y que esta situación no solamente me está pasando a mí, que también lo puede suceder a otra persona y con la ayuda y con el acompañamiento de mis padres puede ser muchísimo mejor. Alternativas para que nosotros como padres y adultos podamos tener con nuestros niños es propiciar un espacio de diálogo buscando un lugar donde nuestros hijos se sientan seguros para hablar sobre sus pensamientos y sentimientos. Sugerencias para poder tener esa conversación. Un ejemplo, hola, no hemos hablado en mucho tiempo, ¿cómo estás? A darle esa apertura que el joven sea escuchado y que pueda permitir sin ningún tipo de juicio lo que le está sucediendo. Y el poder decir, no pareces tú últimamente, ¿te pasa algo? El poder abrir de que nos interesa, aunque no sepamos qué, el que él pueda decir qué le está sucediendo. Esto lo podemos participar también con los adolescentes, tanto con los niños. Sin importar lo que pase, puedes contar conmigo. Darle esa seguridad de que como padres podemos estar allí y que lo vamos a escuchar y que nos suceda lo que suceda, vamos a estar allí para darle ese soporte emocional. ¿Cómo estás? Recientemente te he visto diferente. Quiero saber qué te pasa. Entonces, allí es una manera de poder
apoyar al niño y poder tener esa iniciación. ¿Qué preguntas hacer? Porque a veces sí, buscamos el apoyo emocional, pero el poder, ¿cómo acercarme para entablar eso? Es cuando comenzaste a sentirte así, el poder presentar y ese interés, el poder conocer cuándo para poder ayudarlo también a identificando para cuando tengamos la oportunidad de participar con un especialista, darle una idea de qué acontecimientos han sucedido para que este joven se sienta así. ¿Cómo te puedo ayudar? Que el propio niño o el propio adolescente pueda decir qué pasos dar como adulto para poder ayudarlo a pasar por esta situación. ¿Qué se puede decir? No estás solo, aquí estoy para ti. Tal vez no creas esto ahora, pero la forma en que te sientes puede cambiar y mejorar. Tal vez no entienda cómo te sientes, pero estoy preocupado y quiero ayudarte. Estas observaciones, estas expresiones y estas consignas ayudan mucho a darle ese soporte emocional tanto a nuestros niños como adolescentes. ¿En qué lugar podemos asistir o qué centros de apoyo podemos buscar esta asesoría? Está la Fundación Relaciones Sanas, está el Instituto Nacional de Salud Mental, que es el INSAL. Aquí presente en la diapositiva están los números de teléfonos. Hay una línea de atención a salud emocional directa, que es el 169, parte de lo que es el servicio del gobierno nacional. Está el proceso de Rosa, respuesta operativa también están dando lo que es el servicio de apoyo emocional. El Ministerio de Desarrollo Emocional con la línea 147 también está brindando el apoyo emocional, o cualquier sugerencia o consulta que tenga se puede hacer. Recursos adicionales, está también algunos servicios por profesionales a nivel privado, están psicoanalistas, está la red de apoyo psicológico en Panamá, que es apoyopsicológico.pa-gmail.com, donde se pueden comunicar para cualquier consulta. Están también las universidades, centros de salud, en la universidad o el Instituto Oncológico. El número de teléfono y dirección se ve en pantalla, que es el 512-7100. El Hospital Santo Tomás, para poder acercarse y solicitar en el área de salud mental, con psicología, con psiquiatría, dependiendo de la sintomatología que está presentando el niño o adolescente, que es el 507-5830. Están las universidades que también brindan y que tienen esta atención directa con lo que es la ciudadanía que necesita algún tipo de orientación en los estados de ánimos. Está la clínica de Udelas, que es el 501-1070. Está la Universidad de Panamá y la Universidad de la USMA, Universidad Santa María la Antigua, que el número de teléfono es el 230-8328, y la Universidad de Panamá, que es el 523-7471, donde hay consultas para de manera presencial o de manera telefónica, donde se hace la evaluación socioeconómica para que se puedan hacer ajustes en lo que es el servicio y atención, ¿sí? También están los centros de salud o el APLAFA, en el área de San Miguelito, donde también se está brindando los servicios, y el número de teléfono de APLAFA es el 317-0429 y el 267-0181. Está el Centro de Salud de Nuevo Veranillo, que es el 267-8655, que también brindan el servicio de atención psicológica, y allí pueden sacar su cita de manera previa. Igual está el Centro de Salud de Torrijos Carter con el teléfono de 267-8655